Hoy quiero compartir con ustedes acerca de lo que es un cristiano de excelencia. La excelencia es hacer lo mejor posible nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, lo que nos toca hacer sin miedo al fracaso, sin miedo a las frustraciones. La excelencia en el mundo secular nos exige centrarse en el objetivo, descubrir nuestras aptitudes, para qué estamos hechos, practicar una actitud ganadora, tomar las decisiones correctas, ser constante, practicar la flexibilidad y poner pasión en lo que se hace. Así que la excelencia puede ser un objetivo, como un estándar de rendimiento dentro de una organización, o puede ser algo a lo que nos enfocamos como la perfección. La excelencia solo llega a ser valiosa o verdadera si en realidad es un deseo interno de la persona. Ser excelente es sobresalir, es superar las expectativas, es alcanzar un nivel superior de desempeño. Así que la excelencia no solamente implica el cumplir con el estándar o el cumplir con un calendario o el cumplir con una actividad, sino excederlos y buscar la mejora continua en el logro de metas y objetivos. En la Biblia nos encontramos con un término que para mí va más allá de la excelencia, que es el término aprobados, ser aprobado, que significa alguien que se ha sujetado a la comprobación, alguien que puede ser examinado con el propósito de recibir la aprobación de aquel que le examina. Esto implica cumplir con las especificaciones o con las consideraciones establecidas. Un obrero aprobado, un cristiano aprobado, es uno entonces que cumple las normas, que está dispuesto a ser evaluado y que gana la aprobación de aquel que lo comprueba. Pero no toda persona exitosa es un ser probo. No toda persona exitosa es un ser aprobado. Ante los ojos de las personas, nosotros podemos ser considerados exitosos, pero para el cristiano, lo verdaderamente importante es ser aprobado por Dios. Por ejemplo, un alumno puede ser un alumno de 20 puntos, promedio de 20 puntos. Eso, ¿cómo lo calificaríamos? Como un alumno excelente, como un alumno excelente. Pero ¿cómo hizo para obtener esos 20 puntos en promedio? Los padres le hicieron la investigación, le hicieron los trabajos, mandó a hacerlos afuera, se convirtió en una excelente persona para sacar la chuleta, para copiarse de los otros, o se bajó de la mula para comprar al profesor, para comprar el examen, los resultados, o hizo cualquier otra cosa para que le pusieran la nota requerida. Así que él puede ser calificado como excelente, pero no está aprobado. Un dato que me ha llamado pero sumamente la atención es que el 76% de los alumnos que ingresaron el año pasado a la Universidad Central de Venezuela no aprobó ninguna materia. Eso habla de la calidad de nuestra educación, de en manos de quién se está dejando la educación, los cambios de criterio, de formación. Entonces la excelencia
la empiezan a buscar de otra manera, pero no son aprobados. Así que hoy les voy a decir lo que es ser un cristiano de excelencia. En primer lugar, es un cristiano o un obrero aprobado. Y en segundo lugar, es alguien que está dispuesto a cooperar para trabajar en equipo. Entonces, en primer lugar, un cristiano de excelencia necesariamente tiene que ser un obrero aprobado. Y la Biblia lo dice, procura con diligencia ser un obrero aprobado. Alguien que tenga celo por lo que hace, que ponga dedicación, abnegación y que incluso le ponga celeridad al asunto, siempre y cuando todo eso conlleve a que salga lo mejor posible. Eso es más que ser exitoso. Eso requiere esfuerzo. Sin embargo, ninguno puede hacer más que lo mejor. Un obrero aprobado no es perezoso. No es perezoso. Él presenta la misma solicitud o disposición hasta el fin. Puede ser fácil decir que no hago, que no voy, lo que sea. Que estoy de vacaciones, que me sale descanso. Y entonces olvidarnos de lo que en realidad nos toca hacer. O simplemente nos da flojera y vamos posponiendo. Hoy no, mañana sí. Pero ese mañana no llega porque nos hemos convertido en perezosos. Un obrero aprobado es abnegado. Jesucristo dijo allá en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Abnegación, entrega, sacrificio, dedicación. Un obrero aprobado es alguien ferviente, fervoroso. Dice la Biblia en Romanos, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y las cosas del Señor requieren urgencia, diligencia de nuestra parte, y no podemos dilatar, ni posponer, ni suspender, sino que nos corresponde hacer lo que es correcto, lo que es debido y lo que nos toca hacer. Así que un obrero aprobado necesariamente tiene que ser ferviente en espíritu. También le dijo Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y nos corresponde a nosotros esforzarnos cuando el tiempo es difícil, esforzarnos cuando creemos que no se puede, esforzarnos cuando la carga es mucha, esforzando cuando tenemos tal vez una presión emocional que sentimos que agobia y que aplasta. Tenemos que acudir a la gracia de Dios para esforzarnos en ella y seguir adelante. Un obrero aprobado es un obrero valiente, valiente. Y recordemos las palabras que le dijo Moisés a Josué. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Así que un obrero aprobado tiene que ser un obrero valiente, valiente para hacer lo correcto, valiente para enfrentar las cosas como debe ser debida. Pero un obrero aprobado predica el Evangelio, necesariamente predica el Evangelio. Marcos 16:15 tenemos la orden del Señor que Él dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Y en qué consiste el Evangelio? En que Cristo, Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre.
Vivió como un hombre, pero sin pecado. Murió en la cruz por nuestros pecados. Resucitó al tercer día para nuestra glorificación y salvación. Ascendió a los cielos y vendrá otra vez a juzgar al mundo, a juzgarnos a cada uno de nosotros conforme sea nuestra relación con Él y la decisión que tomemos con respecto a Él. Un cristiano aprobado tiene que predicar el Evangelio. Si usted no ha predicado, si usted no predica, lamentablemente usted no está aprobado. Un cristiano es aprobado por haber pasado por pruebas con éxitos. Aprobado es lo contrario de reprobado. Aprobado lo contrario de reprobado. El apóstol Pablo llegó a decir unas palabras con las cuales yo me identifico en 2 Timoteo 4, 7 al 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Aprobados por haber transitado mar de dificultades, tal vez de persecución, tal vez de crítica, tal vez de cárcel, por causa del Evangelio. Ser aprobado con excelencia exige integridad personal. Exige integridad personal. Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Veamos las dimensiones de la integridad. Tiene que haber integridad emocional, un corazón firme, un corazón resuelto, un corazón, unas emociones, unos sentimientos gobernados por una fuerza mayor que se llama el Espíritu Santo de nuestro Dios. Tiene que haber integridad intelectual. Esto es una mente firme, una mente resuelta. Es aquella que se esfuerza en hacer que su pensamiento esté en Dios, esté en su obra y actuar conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Es una mente centrada en Jesucristo. La Biblia nos dice que puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Dónde están puestos nuestros ojos? ¿Están puestos en un hombre? ¿Están puestos en un gobernante? ¿Están puestos en un político que no gobierna? ¿Están puestos en dónde? ¿En qué están colocados nuestros ojos? Pero nosotros necesitamos que nuestra mente se mantenga centrada en lo que vale la pena. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Pero tiene que haber también la integridad política, lo que tiene que ver con nuestra voluntad. Una voluntad definida, saber a quién se sirve, a quién le sirve, a quién está sirviendo. Cuando hablas, cuando actúas, cuando piensas, cuando te reúnes, ¿a quién estás sirviendo? Una voluntad firme, saber a dónde se va, conocer la meta, conocer el propósito de la vida. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es tu meta? ¿A dónde te diriges? ¿A dónde te lleva el viento? ¿Al camino que te puede ofrecer Satanás? ¿A dónde te diriges? Una voluntad que debe ser resuelta, saber lo que se quiere, saber lo que se quiere. No solamente saber a dónde se va, no solamente saber a quién servir, sino saber lo que se quiere. ¿Qué quiere usted?
la integridad, un obrero aprobado no tiene nada que le avergüence. No nos podemos avergonzar de la palabra de verdad. Hay personas que esconden la Biblia para que no se la vean en la calle. En España hay iglesias donde tienen logo y la persona llega el domingo, simplemente usa su llave y saca su Biblia. Él tiene una Biblia en la casa que puede leer cuando se antoja, pero cuando llega a su iglesia, a su templo, ahí está la Biblia que va a usar. Pero en el trayecto de su casa al templo, nadie vio Biblia, porque le daba pena, vergüenza mostrarla. No podemos avergonzarnos de la palabra de Dios, porque el Evangelio es poder de Dios. Dijo el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice la Biblia. El avergonzarse tendrá consecuencias en nuestra vida. Dice Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Las aflicciones pueden llevarnos a nosotros incluso a tener vergüenza. Porque hay personas que pueden decir: pero ¿cómo yo, siendo cristiano, paso aflicción? Pero la Biblia nos dice que nosotros padeceremos aflicción. Pero si padecemos como cristianos, que no nos avergoncemos, sino que glorifiquemos a Dios por ello. Y me llevo al pasaje aquel, luego de la resurrección de Cristo, cuando los discípulos fueron apresados, amenazados y liberados. Ellos no salieron ni tristes ni asustados, salieron gozosos porque habían sido perseguidos, castigados o maltratados, hechos presos por causa del Evangelio de Cristo. En nuestra vida pasada como no cristianos, hemos podido tener cosas que a cualquiera pudieron avergonzar. Pero hoy eso no avergüenza. Hoy eso es testimonio de la obra que Dios hace, de la transformación que Dios hace, del cambio que Dios hace en nuestra vida. Así que lo malo que nosotros pudimos tener, vivir o experimentar cuando estábamos sin Cristo, eso es simplemente cosa del pasado, quedó atrás. La honestidad del cristiano debe evidenciarse en diferentes áreas de su vida. En su familia, no ser una cosa afuera y otra cosa en la familia. En su mayordomía, o sea, en la administración de su tiempo, en la administración de su dinero, en la administración de sus talentos, en la administración de sus dones espirituales, administración de su familia, administración de lo que Dios le haya dado, se debe evidenciar. Pero también la honestidad se tiene que evidenciar en sus relaciones personales, pero también se debe evidenciar en su denominación, en su congregación, en su familia de la fe. Un obrero aprobado es alguien que traza bien la palabra de verdad, que muestra a otros el camino de salvación. Eso obedeciendo lo que ya leímos de Marcos 16:15, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es obediencia al mandato de Jesucristo en la gran comisión: ir y hacer discípulos
enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros estamos cometiendo un error en el discipulado. Y es que nosotros ofrecemos cursos de crecimiento, pero no es discipulado. Discipulado es que usted ganó a uno, le presentó la guía de atención espiritual, luego lo pasó por el ICP-1, usted mismo lo pasó por el ICP-2, usted mismo lo llevó por el ICP-3, por el ICP-4, por sí, por mi experiencia con Dios. Eso es discipulado. Que la persona aprenda de usted, que la persona aprenda de lo que usted dice, pero también de lo que usted hace. Ahí debe haber un acompañamiento y nosotros hemos ignorado eso. Es más fácil para nosotros ponernos a dar una clase sabatina, dominical, de miércoles, de jueves, de martes, que llevar al nuevo creyente en el proceso de crecimiento, desde creer en Cristo hasta que el día del Señor se lo lleve a su presencia. Así que un cristiano aprobado traza bien la palabra de verdad, no enseñando otra doctrina, sino enseñando rectamente la Escritura. Y a veces ponemos credos humanos, personales o legales por encima de la propia enseñanza de la Escritura, de la palabra de Dios. En Hechos 1:8 el Señor también dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigos. Un testigo es alguien que tiene un testimonio, pero que cuenta el testimonio, que habla de lo que Cristo ha hecho en su vida, que dice de lo que Cristo le salvó y le cambió y le transformó. Cuando callamos el testimonio, callamos la predicación y obviamente se calla el discipulado. Esto lleva a que no debemos enseñar, que trazar bien la palabra de verdad nos lleva a no enseñar una doctrina equivocada. Nos lleva a enseñar correctamente las Escrituras. Y las Escrituras han sido tomadas históricamente por los hombres para justificar conductas, doctrinas, cosas equivocadas, como fueron Himeneo y Fileto, que condujeron a otras personas a creer lo que no era correcto. Una enseñanza equivocada es como una enfermedad impasiva, como un cáncer en la vida cristiana. Enseñar correctamente exige conocer la Escritura, saberla interpretar y saberla exponer. Para eso hay que estudiar la Escritura con diligencia, no simplemente leerla, sino estudiarla. Es abstenernos de acomodarla a nuestra conveniencia, pensamiento o ideología. Es ser cuidadosos y claros en la exposición de la palabra de Dios, manteniéndonos en el camino correcto. Es discernir correctamente la verdad, captar su sentido para poderlo transmitir. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Enseñar correctamente exige ser fiel a la verdad. Lo que caracteriza a la fidelidad es el elemento de la perseverancia, del mantenerse, de la duración en el tiempo. En Apocalipsis 2:10 el Señor nos dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En segundo lugar, un cristiano de excelencia
necesita aprender a trabajar en equipo. Dice en 1 Corintios 12, versículos 4, 5 y 12. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Pero en el pasaje que nosotros leímos, nos dice que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para uso honroso y otros son para usos viles, pero son instrumentos que hay en la casa. ¿Qué cualidades tienen los grandes equipos? ¿Sabía usted que usted ha sido, que yo he sido, que nosotros hemos sido diseñados para trabajar en equipo? Simplemente nuestro cuerpo está formado por células. Tiene diferentes órganos que se interrelacionan. Nuestro cuerpo es un gran equipo. Es un equipo admirable. Es un equipo glorioso. Cuerpo formado por células, pero a veces hay células que son cancerosas. Una célula cancerosa es una célula que comienza a actuar en contra del funcionamiento natural del cuerpo, pero expande, a veces encapsula, pero otras veces expande y llega y alcanza a otros órganos, a otros miembros del cuerpo y puede llevarlos a la muerte. En la Biblia nosotros encontramos ejemplos de grandes equipos. Un equipo que funcionó bien, pero iba contrario a lo que Dios enseñaba, tuvo que ser disuadido, dispersado. Fue cuando el pueblo construyó la Torre de Babel. Ellos iban teniendo éxito, tenían un mismo propósito, tenían un mismo idioma, y Dios entonces los confundió y los dispersó. Pero encontramos también el ejemplo de Nehemías y su equipo, que ellos construyeron la muralla de Jerusalén en 52 días. Pero nos encontramos tal vez con el equipo más maravilloso o glorioso que hay en la Biblia, y es que nuestro Señor Jesucristo, con un equipo de 12 discípulos, simplemente Él conquistó el mundo. Hoy, ¿cuántos discípulos de Cristo son? 12, 70, 120, 1000, somos millones en el mundo. ¿Cuáles son las características de un equipo ganador? Vamos a ver. Pero antes de ver, yo quisiera preguntar, ¿usted está en el equipo ganador? Amén. Un equipo ganador tiene una meta común. Un equipo ganador tiene una misma visión. En un equipo ganador hay diversas habilidades y contribuciones. Pero un equipo ganador tiene un fuerte entrenamiento y una buena comunicación. Ahora, estamos en el equipo correcto. Formamos equipos para extender el reino de los cielos y glorificar a Dios. Formamos equipos para hacer todo. Formamos equipos para jugar con las criollas. Formamos equipos para jugar béisbol. Formamos equipos para cualquier cosa. Y también formamos equipos para la murmuración, para la crítica, para la soberbia, para la discordia. Formamos equipos para falta de testimonio. O sea, formamos equipos de Satanás. Pero usted está formando equipos para extender el reino de Dios. Usted está formando equipo para glorificar a Dios. ¿Qué hace un equipo efectivo? Un equipo efectivo es que hace bien las cosas. Pero nosotros como equipo no solamente necesitamos hacer bien las cosas, sino hacer que las tareas que se lleven a cabo se realicen de manera eficiente y eficaz, que se hagan bien en el tiempo permite y que logren los objetivos establecidos. Pero a veces no tenemos objetivos,
Y el objetivo en sí es la actividad. Y ahí estamos mal. Un equipo efectivo se preocupa el uno por el otro. En un equipo efectivo existe la preocupación del uno por el otro. Hay una ilustración que siempre me ha gustado. Hubo un hombre llamado Jackie Robinson. Jackie Robinson, él era de piel negra y fue el primer jugador en entrar a las grandes ligas, a los Dodgers de Brooklyn. En su primer juego con San Luis, la gente que estaba allí asistente, todos rubios, lo abuchaban, lo gritaban, lo insultaban. Él se sentía amedrentado allí, hasta que por fin se le acercó el shortstop, lo abrazó y le dijo: vamos a hacer esto juntos, juguemos el béisbol. Jackie Robinson hoy forma parte del Salón de la Fama de los jugadores de béisbol. La frase "los unos a los otros" aparece más de 50 veces en el Nuevo Testamento, si no me equivoco 53 veces. Pero esa es una exhortación a que nosotros construyamos relaciones saludables, a que nos amemos, a que nos edifiquemos, a que nos soportemos, a que nos perdonemos y a que sobrellevemos las cargas los unos a los otros. Un equipo efectivo sabe y practica lo que es importante. El equipo necesita saber el panorama completo. El panorama completo nosotros lo podemos resumir en esa frase. Lo podemos leer todos al unísono. La primera iglesia bautista de crecimiento existe. Ahí tenemos, ese es un propósito que se desprende de una misión, y una misión que se desprende de una visión que aprobamos. Pero a veces parece que el formarnos, el entrenarnos o el hacer lo que corresponde no nos gusta. Y como no nos gusta, buscamos visiones diferentes y nos apartamos de lo que debemos estar centrados. Así que, ¿cuáles son las 3 prioridades del equipo del cual usted forma parte? Esas 3 prioridades las conocemos. Como equipo sabemos y actuamos conforme a lo que es importante, o actuamos y decidimos por capricho propio para contradecir o imponernos. En un equipo efectivo, se crece juntos. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un equipo efectivo tiene una buena química, tiene una buena relación. Si no hay buena relación, el equipo no será efectivo, porque yo no me junto con fulano, ni yo me siento con mengano, ni voy a ir donde esté sutano. En un ancianato llevaron a un pianista, hoy le tienen otro nombre a eso, pero yo le voy a decir que yo pensé, que tuvo un accidente cerebrovascular, un ACV, y él quedó con el lado derecho prácticamente libre. Aquel hombre estaba deprimido, no podía tocar el piano, que allá en el ancianato había un hermoso piano. Pero al poco tiempo llegó otra persona, otro pianista,
que también había sufrido un ACV, pero era su lado izquierdo, el que estaba mal. Allí se conocieron y los dos se sentaron entonces en la banca del piano a tocar. Uno era la mano izquierda y el otro era la mano derecha. Pero llegaron a hacer también las cosas, que llegaron a presentar conciertos y demás, porque se hicieron famosos en Norteamérica por ser un dúo de ACB que tocaban el piano magistralmente. Ellos simplemente tuvieron química, les regresó la vida, les regresó la pasión, se complementaron y tocaron juntos. Un equipo efectivo coloca los derechos individuales debajo de los mejores intereses del equipo. El individualismo gana trofeos. Puede ganar el disfrulador del año, el del mejor shortstop, el del mejor bateador, pero solamente el trabajo en equipo gana campeonatos. Ser campeón de la vida. Y hay campeonatos, hay campeones en los cuales no está ningún ganador de premios individuales. Ahora, colocamos nosotros el interés del equipo sobre nuestros intereses personales. Un equipo efectivo coloca los derechos individuales debajo de los mejores intereses del equipo. Pero un equipo efectivo se da cuenta que cada uno de nosotros tiene un papel especial. Yo conocí a una persona que era un tremendo catcher en las ligas menores. Los Leones del Caracas lo llamaron, se interesaron en él. Él se presentó a los Leones del Caracas cuando el catcher de ahí de los Leones era Baudilio Díaz, imagínense. Ese tremendo jugador, y él llegaba como un lobo. Allí lo valoraron, todo eso, y total que el equipo técnico le propuso entrenarlo como pitcher y no como catcher. Y él se molestó por eso. Se regresó a su casa, se perdió la oportunidad y se perdió hasta la gloria de ser un big leaguer, un jugador de la gran carpa, porque no quiso aceptar las recomendaciones que el director, el manager del equipo le estaba ofreciendo. Ahora, nosotros necesitamos encontrar cuál es nuestro verdadero lugar en el equipo para poder ser excelentes. Tenemos que asegurarnos de jugar en la posición correcta. Porque si jugamos en la posición que no es, podemos ser una célula cancerígena que puede dañar al resto del equipo. Así que, ¿cuál es tu papel distintivo en el equipo? Y nosotros entendemos y apreciamos el papel de los demás jugadores en el equipo. Un equipo efectivo tiene una banca fuerte. Esa banca fuerte en una iglesia, en el ministerio, en la obra del Señor, son jugadores de apoyo, jugadores de posiciones especiales. Es un lugar donde se reúne para hablar de estrategias, un lugar de descanso, pero es un lugar para animar al que está en el campo, y es un lugar para ayudar, pero un lugar para estar dispuesto para asumir el rol en el momento que se requiera. Ahora, ¿estamos dispuestos a desarrollar una banca fuerte? Un equipo efectivo sabe exactamente dónde está parado el equipo. Existen pizarras de anotación, pizarras de anotaciones que tú no puedes ver, saber en qué inning van, cuántos outs, cuántos strikes,
cuántas bolas, si hay jugadores en el camino, si hay jugadores corriendo, cuánto falta. Las personas tienen esas anotaciones, tienen esa pizarra y saben cómo van. Y es allí donde deciden aplicar estrategias para mejorar y para subir el score en lo que se pueda tener allí. Ahora, cuando el juego se acaba, los jugadores del equipo al menos saben si ganaron o perdieron. Muchas veces no gozamos de este lujo, de una pizarra de anotaciones, porque no sabemos qué anotar. ¿Qué anotamos? ¿Cuántas tazas de café tomamos? ¿Qué anotamos? ¿Cuántas tortas compramos o vendimos o comimos? ¿Cuáles áreas deberían estar en nuestra pizarra de anotaciones? Deberían estar decisiones de fe. Deberían estar bautismos, ingresos, asistencia, escuela bíblica dominical, participamos o no, etc. Ahora, en esto que yo les he nombrado, hemos anotado bien en estas áreas. Tenemos una pizarra de anotación diferente. Un equipo efectivo paga el precio. No hay éxito sin sacrificio. Si yo logro algo sin sacrificio, quiere decir que alguien antes de mí hizo el sacrificio del cual yo me estoy beneficiando. Si yo no veo el éxito con el sacrificio que hago, quiere decir que otro después de mí verá el éxito por el sacrificio que hice. Hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio. ¿Qué bendiciones recibimos por las cuales nosotros no hemos pagado? Un montón. 1 Corintios 9, 24 y 25. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Es nuestro sacrificio suficiente para proveer éxito para la siguiente generación? ¿Es nuestro sacrificio suficiente para que el equipo sea un equipo de excelencia, exitoso? Para concluir, hoy hemos tratado sobre la vida cristiana de excelencia. Y hemos dicho dos cosas. La primera, que un cristiano de excelencia debe ser un obrero aprobado. Y la segunda, que nosotros debemos aprender a trabajar en equipo para honrar a Dios. Ahora, ¿somos obreros aprobados? ¿Es usted un obrero aprobado? ¿Usted trabaja en equipo? ¿Trabajamos en equipo? ¿A cuál equipo pertenecemos? Yo estoy recordando a un jugador de béisbol que yo admiré. Era un equipo que yo seguía, muchacho. Uno de esos jugadores, yo no sé si murió o no, voy a decir, se llamaba Pete Rose. Él llegó a ser manager del equipo. Pero era un hombre que apostaba en contra del equipo. Entonces apostaba para el otro equipo y él hacía perder su equipo.
para obtener dinero. Lo descubrieron, lo penalizaron y quedó fuera de poder integrar el Salón de la Fama del Béisbol. Qué triste será que nosotros apostemos por lo que no es y no hagamos el esfuerzo que toca por lo que corresponde. Pero qué maravilloso será cuando el dueño del equipo nos premie y nos alabe por el trabajo realizado, por la función desempeñada y por el aporte dado para el equipo. Quiero invitarles hoy a que usted decida tomar acciones prácticas, realistas, cristianas, para ser un obrero, para ser un cristiano de excelencia. Pero para mis amigos que nos visitan, para usted poder ser un cristiano de excelencia, usted necesita recibir a Jesucristo en su corazón. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, nunca podrá ser un cristiano de excelencia. Porque cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, el Espíritu Santo entra en nosotros, transforma nuestra vida, nos guía y nos dirige para hacer su voluntad, para cumplir lo que corresponde, para ser las personas que Él quiere que seamos. Así que, amigo o amiga, tú necesitas hoy examinar tu vida y preguntarte, ¿de verdad te he entregado mi vida a Cristo? Si no le has entregado tu vida a Cristo, has estado en el equipo de la perdición eterna y necesitas pasar al equipo de la vida eterna. Y esa decisión nadie la puede tomar por ti. Solo tú. ¿Recuerdan el jugador que le ofrecieron hacer los pitchers y no quiso? Yo lo conozco personalmente desde hace más de 40 años. Se conformó con jugar softball cuando pudo haber sido abierto. Hoy tú no te puedes conformar a llevar una vida de vacío, de necesidad interna, una vida sin una seguridad en el cielo, sin una esperanza real. Por ello, necesitas hoy decirle a Jesucristo, yo creo en ti. Yo sé que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, que pagaste por mis pecados, y yo te acepto, te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona todos mis pecados, transforma mi vida y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Si tú quieres hoy decirle eso a Cristo, yo les invito a que inclinen sus rostros allí donde están y cierren sus ojos. Yo voy a hacer esa oración para que tú puedas repetir esas palabras, para que puedas repetirlas allí en tu mente y pases a ser un cristiano que entra al camino de la excelencia, para que mañana, cuando Dios te llame a su presencia, Él te diga, ven, bendito de mi Padre, entra en el gozo de tu Señor. Así que si quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador personal, repite allí donde estás, en tu mente. Padre Celestial, te doy gracias por tu amor. Gracias porque Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Yo no merecía ese sacrificio, pero por tu amor tú lo permitiste. Gracias por amarme tanto. Hoy abro mi corazón e invito a Cristo a entrar en mi vida. Yo lo recibo como el Señor de mi vida, como el Salvador de mi vida. Yo entrego mi vida a Jesucristo.
Perdóname y transfórmame. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Solo tú, Padre, puedes cambiarme, darle sentido a mi vida, darme esperanza, darme paz y darme propósito para mi vida. Y en Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias.